He encontrado la raíz del sufrimiento humano. Y sí, una raíz. La raíz. Lo que hace sufrir a las personas, no en el 99% de los casos, sino en el 100% de los casos. Una raíz que si logras controlar, algo que si logras neutralizar, mucho en tu vida va a cambiar. No mucho, todo en tu vida va a cambiar. Y sí, tiene que ver contigo. Y sí, tiene que ver con la espiritualidad. Y sí, tiene que ver con la Kabbalah, la tradición judía y con otras tradiciones también. Es algo universal que si logramos tomar el control solamente de esta raíz, el resto de las ramas van a dejar de hacernos sufrir. Pensamos que la vida tiene muchos sufrimientos diferentes. En este vídeo voy a revelarte cómo todo el sufrimiento viene de una sola raíz. El resto son solo los síntomas. Y lo primero que quiero dejar claro es que hay una gran diferencia entre el sufrimiento y el dolor. El dolor es aquello inevitable que ocurre cuando nos sucede algo que duele. Por ejemplo, si alguien nos pellizca, nos duele. No nos duele porque pensemos que es injusto el pellizco o porque nos lo hizo con mucho odio o que nos lo hizo con mucho amor. Nos duele porque un pellizco duele. Una traición duele. Cuando nos mienten, duele. Fracasar, duele. Caerse, duele. Y el dolor es inevitable. No puedo ahorrarte el dolor. Todos nacemos aquí y lo primero que hacemos es llorar. Llorar porque la soledad duele. La separación que el niño siente de su madre le duele. El estar en un mundo de incertidumbre es doloroso. El niño no sabe lo que le pasa y todos estos sentimientos dolorosos nos van a acompañar en la vida porque el dolor es parte de la vida. Y si quieres una vida sin dolor, quizás la puedas encontrar en Marte o en otra dimensión, pero en esta no la vas a encontrar. No hay nadie que viva aquí en el mundo sin que nada le duela. Olvídate de eso. Lo que sí podemos conseguir es una vida sin sufrimiento. El sufrimiento es algo muy diferente al dolor. El sufrimiento es aquello que nosotros hacemos a partir del dolor. Es cuando ya no nos duele la soledad, sino todo lo que pensamos acerca de la soledad. Es cuando ya no nos duele el pellizco, sino todo lo que maquinamos en nuestra mente a partir de ese pellizco. Como no nos queremos permitir, como no queremos sentir el dolor del pellizco, algo en nuestra mente contradice, algo en nuestra mente se opone a aceptar el dolor del pellizco e intenta con la mente darse explicaciones, intenta con la mente contraatacar contra aquellos que nos han pellizcado, intenta con la mente tratar de comprender y muchas otras cosas más que hacemos con nuestra mente, que al final lo que hacen es hacernos sufrir. Entonces existe el dolor, que es el núcleo del impacto, ya sea un impacto emocional, ya sea un impacto personal, ya sea un impacto corporal, como el pellizco, y existe lo que nosotros hacemos a partir del impacto. Uno es dolor y el otro es sufrimiento. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Ahora, ¿cuál es esta raíz de la que te estoy hablando que puede evitar todo sufrimiento en la vida? No todo dolor, pero sí todo sufrimiento. Quiero invitarte a este vídeo a entrar en uno de los conceptos más profundos de la espiritualidad judía y también uno de los conceptos más profundos de nuestra vida. Y lo primero que quiero decirte es que la raíz y madre o padre de todo sufrimiento es la creencia de que lo que sucedió no debería haber sucedido. Voy a repetírtelo y voy a explicártelo, pero te pido que te quedes para comprenderlo porque te puede cambiar la vida. El sufrimiento siempre es causado por un pensamiento o una creencia que lo que sucedió no debería haber sucedido. Estos pensamientos que contradicen la realidad, porque aunque pensemos que no debió haber sucedido, sucedió. Por lo tanto, pensamientos que se oponen a la realidad nos causan el sufrimiento. Así que no importa por qué estás sufriendo,
detrás de cada uno de tus sufrimientos, no de dolores, porque los dolores son inevitables por las situaciones que pasan en la vida, pero si algo se estancó y te está haciendo sufrir por semanas, meses, incluso años, ¿sí? Una situación que ocurrió hace mucho tiempo y sigues sufriendo por ella, esa sigue limitando tu vida, esa sigue condicionando tus días, todo eso se llama sufrimiento, y lo que hay detrás de ese sufrimiento siempre es un pensamiento, una creencia que contradice la realidad. La realidad, según la Kabbalah, es la verdad. La verdad más grande que tenemos es la realidad, algo que ya pasó. Cuando yo puedo ver algo en el pasado, ¿sí? Algo que ya sucedió, puedo estar seguro que esa era parte del plan divino. Según la Kabbalah, Dios lo es todo. Según la Kabbalah, no hay una pelea entre las fuerzas del mal contra Dios. Todo eso es una visión dualista. La visión de la Kabbalah es una visión holística, una visión de unidad, donde nosotros creemos que en od milvado, no hay nada fuera de Él. Él es el que hace, está escrito, a ose, asabe y hace, el que hace, hizo y hará, kolamasim kulam, todas las acciones. Nada ocurre en este mundo si no estaba en el plan divino. Nada ocurre por error. No hay dos fuerzas luchando para que el mundo vaya a un lugar. Hay una fuerza que decide todo. Obviamente que esto es teológicamente largo de explicar, pero este es el prisma de la Kabbalah. Por eso nosotros definimos la fe en 3 puntos principales. Punto número 1, todo viene de Dios. Ese es el punto número 1. Punto número 2, ¿qué quiere decir todo viene de Dios? Quiere decir literalmente que todo viene de Dios. Es decir, nosotros cuando ocurre algo, no decimos Él hizo. Es verdad, Él hizo. Esa persona tiene libre albedrío, pero por detrás de eso, si Dios no hubiera querido, eso no hubiera sucedido. ¿Ok? Entonces, al final, la raíz de todo es el Creador. Todo viene del Creador. Número 2, todo es para bien. Si todo viene del Creador y Dios es bueno, aunque yo no lo sé ver ahora, porque a mí me parece un mal terrible, ¿sí? Bajo mi juicio humano ilimitado, en realidad eso es parte de algo mucho más grande que es para bien. Y además no solo es para un bien universal, el tercer principio dice que Dios quiere mi bien personal porque me ama eternamente. Entonces, esta es la fe, ¿sí? Esos 3 puntos son la fe, y obviamente que está conectado con lo que acabamos de decir. ¿Por qué el sufrimiento es contradecir la realidad? Porque cuando yo en mi mente digo, eso que ocurrió no debería haber ocurrido, ¿con quién estoy luchando? Con Dios. Cuando alguien está enojado, ¿con quién está enojado en el fondo? Aunque no lo sabe, con Dios. Porque si Dios es el que hace todo y yo me enojo, y el enojo significa que no estoy aceptando algo que pasó, tengo otra opinión de lo que debería haber pasado y por eso me frustro, me enfado, entonces significa que estoy directamente luchando con Dios. Y a partir de esto puedes entender entonces las palabras de los sabios, que todo el que se enoja es como si practicara la idolatría. ¿Qué es la idolatría? El pensar que hay 2 dioses, ¿sí? El creer dualmente, el creer en un tipo de politeísmo, donde sí, hay Dios, pero bueno, esto no debería estar pasando porque hay otra fuerza interactuando por aquí, como si hubiera 2 fuerzas que dominan el mundo, y en el fondo tenemos que apegarnos a la idea de que hay una sola idea que domina el mundo. Si hay una sola idea que domina el mundo y todo lo que ha ocurrido hasta el momento presente, ¿sí? Ya ocurrió y es parte de su plan, significa que todo lo que ocurrió y seguramente todo lo que vaya a ocurrir es perfecto. Pero ¿por qué me fijo en el pasado? Porque el hecho de que yo tenga que aceptar algo que ya pasó y no tengo que contradecir con mi mente, no significa que me conforme de que siga ocurriendo. Dios, a nivel moral, nos ha enseñado lo que es correcto y lo que es incorrecto. Porque algo haya sucedido, eso no lo convierte en moralmente correcto. Porque estamos en un mundo donde hay robos, no significa que yo tengo que seguir conformándome con los robos como si fueran algo normal. Dios desea que nosotros seamos parte en lo que la Kabbalah conoce como el Tikkun Olam, la rectificación del mundo. Dios quiere que rectifiquemos el mundo. Dios quiere que tengamos principios morales que anhelamos. Dios quiere que anhelemos cambios y transformación del mundo a futuro. ¿Sí? El hecho de que tú quieras cambiar el pasado no te convierte en una persona más moral, te convierte en una especie de Don Quijote que pelea con molinos de viento. Quiero decir, estás haciendo algo completamente en vano
que solo te producirá sufrimiento porque el pasado nunca lo podrás cambiar. Si algo ya sucedió, ya sucedió. Lo único que puedes hacer es aceptarlo y fijarte en el futuro. En el futuro está tu capacidad de influencia. En el futuro está tu libre albedrío. En el futuro está tu parte. El pasado es parte de Dios. El futuro es la parte donde Dios se alió contigo para que tú puedas hacer algo diferente. Y quizás vas a decir, bueno, estas dos cosas no me cuadran. No necesitamos entender todo porque estamos intentando entender el mundo de Dios, el plan de Dios. Si entendiéramos todo lo que Dios hace, pues entonces seríamos también Dios. Y este es el punto, que nosotros tenemos que vivir, experimentar, no solamente entender. ¿Tú sabes cuál fue el primer pecado del hombre según la Torá, según la Biblia? Sí, comer el árbol del conocimiento del bien y del mal en vez del árbol de la vida. Es decir, la serpiente le dije, si coméis seréis como Dios. Eso de querer ser como Dios, querer entender todo, querer saber todo, el bien y el mal. Esto es bueno, esto es malo, esto está bien hecho, esto está mal hecho. El querer ser jueces. Dios, en hebreo, Elohim, significa juez. ¿Sí? El querer ser jueces de la realidad en vez del árbol de la vida. Vivir la realidad. Experimentarla como es. ¿Sí? Fluir en ella. Estar conectados con Dios en ese fluir de vida, lo hemos cambiado por querer entender. ¿Sí? Y ese es el primer pecado del ser humano. Lo seguimos cometiendo todos los días. Cuando ocurre algo y en vez de aceptarlo y vivirlo, lo juzgamos. Eso era malo, eso no tuvo que haber sucedido, yo sé mejor que Dios. Ya no solo quiero ser como Dios, quiero ser más que Dios. Yo sé mejor que Dios como el mundo tendría que haber sido y por eso es que yo pienso que esto es muy diferente. Y el comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, es la raíz de todo mal, según la Torá, y sigue siendo la raíz de todo sufrimiento, también según la realidad. Porque lo que te estoy diciendo es algo que puedes comprobar tú ahora en tu casa. Hagamos un ejercicio muy simple. Escribe en un papel algo que te hace sufrir. Alguien, vamos a empezar por alguien. Escribe en un papel a alguien que hizo algo que te hizo sufrir. ¿Sí? Por ejemplo, puedes poner pausa en el video y escribirlo. Vicente o Marta, perdón si alguien se llama así, me está viendo, ¿ok? Como sea, me humillaron en público y eso me hace sufrir porque me siento avergonzada, porque me siento, ¿ok? Cualquier cosa. Detrás de esto, si aún sientes y escribes y aún sientes el dolor y el enojo, normalmente es lo que pasa, porque los eventos del pasado los revivimos todo el tiempo en el presente. Entonces, cuando no los aceptamos y no los integramos, sino que estamos peleando contra ellos. Y como seguimos peleando contra ellos, no los aceptamos, pues siguen estando en nosotros, siguen doliendo, estamos perpetuando el dolor. Por eso es que ya dejó de ser dolor y ya es sufrimiento. Después de haber escrito eso, quiero que te fijes bien que la creencia que hay detrás de esa frase que has escrito es que eso que sucedió no debería haber sucedido. Es decir, la frase en realidad es: Vicente o Marta no me deberían haber avergonzado en público. Eso no debería suceder. Y esta confusión viene porque obviamente a nivel moral y a futuro las personas no deben avergonzar a otros en público en la mayoría de los casos. Entonces, como tú a nivel moral sabes que eso tiene que ser así, cuando en la realidad sí ocurre, te cuesta de aceptarlo. Y esa es la diferencia, ¿sí? Que nosotros, aunque a nivel moral tenemos que procurar un mundo donde las personas no avergüencen, eso no significa que no tenemos que aceptar vivir en un mundo donde eso ocurre, porque eso es el mundo en el que vives. En el mundo en el que vives, las personas se avergüenzan las unas con las otras. Tú también lo habrás hecho alguna vez quizás, ¿sí? Y el no aceptar eso solo te causa sufrimiento. Ahora, quiero que escribas esa creencia que está detrás de la frase que escribiste. Tal persona no debió haberme hecho esto, esto y esto. En el caso que yo puse fue avergonzar en público, pero puede ser cualquier cosa. Y una vez tengas esa creencia, quiero que cierres tus ojos y la repitas. ¿Ok? Y aquí nosotros vamos a entrar en un ejercicio, pero quiero que entiendas algo antes. Y es que te hagas una simple pregunta.
Cuando yo me aferro a esta creencia, ¿qué siento? ¿Cuáles son las sensaciones, sentimientos, emociones, comportamientos que brotan de mí? Simplemente haz como líneas hacia abajo de esta frase y pon palabras. Ansiedad, tensión, enojo, no hablo, no me abro con los demás, no me atrevo a emprender una pareja, no me atrevo a emprender un negocio. ¿Cuáles son las consecuencias de creencias como estas? Pon pausa, hazte tus líneas, como ves en pantalla, ¿sí? Y también haz el mismo ejercicio. Y ahora que ya tienes esto hecho, quiero que te preguntes otra cosa aún más profunda. Y es, ¿quién serías sin esa creencia? Si no te aferraras al pensamiento que esto no debería haber sucedido, una creencia que te causa tanta ansiedad, te causa y te quita tanta paz, ¿quién serías? Si pudieras aceptar la realidad como es y pudieras deshacerte de no debería haberme, ¿quién serías? ¿Qué ocurriría contigo? Quiero que medites en eso y entiendas y cierres tus ojos y te digas a ti mismo o a ti misma, si no creyera esto, sería pues poner pausa y contestarte. Pero si eres como la mayoría, lo que te va a salir es que sería más libre, tendría más paz, viviría con más tranquilidad. Y este es el punto donde te das cuenta de que las creencias que contradicen la realidad automáticamente siempre tienen una influencia negativa sobre nosotros. Nos causan sufrimiento, nos quitan la paz, nos quitan todo lo malo. Y cuando aceptamos la realidad como es, experimentamos lo contrario. Libertad, paz. Aceptar la realidad como es no es permitir que sea así. Si yo acepto que alguien me hizo daño, no significa que tenga que conformarme a futuro con el daño. No. Voy a cambiar las cosas, pero no las voy a cambiar desde la falta de aceptación, desde el enojo, desde la ira, desde la falta de paz y todas esa lista que has hecho. Lo voy a hacer desde la libertad, desde la paz, desde la conciencia. Y voy a poner mis límites de una forma correcta. Y a partir de ahora siempre voy a ganar. ¿Por qué? Porque contradecir lo que fue, lo que sucedió, es contradecir a Dios. Contradecir a Dios es traer sufrimiento sobre mi vida. La aceptación de lo que fue es aceptar el plan divino, es alinearme con el plan divino y actuar a partir de él y no en contra de él. Por eso es que el éxito te está asegurado. Y quiero decir algo muy claro, el hecho de que aceptes no significa que te deje de doler. Al revés. Aceptar lo que fue es aceptar que te duela. Muchas veces la aceptación va a venir con un lloro, porque cuando hay dolor, hay liberación del dolor también. ¿Y cómo se libera el dolor? Con lloro, con llanto, con grito, con contárselo a alguien, con la necesidad de decírselo a alguien y descargarme. Así que va a venir con descarga, pero no vas a perpetuar eso por años. Entonces, lo único que quiero explicarte a partir de este ejercicio, que lo vas a encontrar desarrollado, mucho más desarrollado en una técnica que enseñamos en la metodología Co-Creadores, que está basada en el trabajo de Byron Katie, en el libro Amar lo que es, y si ya te estoy hablando de la metodología Co-Creadores, pues es la metodología que uso en Mentoría Co-Creadores, que es un espacio donde mentorizo a un grupo de personas a partir de las herramientas de la espiritualidad judía, la Kabbalah, la Torá y todas las herramientas más poderosas de psicoterapia, de psicología y de crecimiento personal. Todo eso, aplicado a las vidas de las personas, consigue resultados de cambio y de transformación increíbles como los que estás viendo ahora mismo en pantalla. ¿Por qué sí? Porque funciona. Porque si tú te das cuenta de cuáles son los pensamientos que estás y las creencias que están contradiciendo tu realidad y te ayudo a liberarte de ellos, el peso que sientes en tu vida se va a liberar sin ningún tipo de duda. Y cuando empieces a vivir sin todo ese peso, todo en tu vida va a empezar a cambiar. Y no hay ningún tipo de duda de eso. Y esto no es algo teórico, eso es algo práctico y eso es algo que funciona el 100% de los casos cuando las personas se dejan, ¿sí?, hacer ese trabajo.
Entonces, continuando con nuestro tema, lo único que he querido hacer ahora, con este ejercicio de que escribas, es enseñarte que lo que te hace sufrir no es lo que ocurre. Lo que te hace sufrir es lo que crees acerca de lo que ocurre. Es tus pensamientos que contradicen la realidad de los hechos, la realidad de lo que ocurre. No es que te echaron del trabajo, que te echen del trabajo duele, que te desprecien duele. Es todos los miedos que tienes y qué va a pasar porque me echaron del trabajo, ahora me voy a quedar sin nada, ahora no voy a tener pensamientos que ni siquiera son verdad, porque la gran mayoría de las personas que les echan del trabajo no mueren de hambre, simplemente encuentran otro, ¿ok? Pueden que haya excepciones de personas que sí, realmente lo van a pasar muy mal, pero son la excepción. Entonces, ¿por qué tú tendrías que ser la excepción? ¿Por qué ligar ese pensamiento con otro pensamiento que te hace sufrir más? Simplemente porque en realidad no estamos aceptando que eso es lo que pasó. Por eso lo primero que hay que hacer ante la realidad es aceptarla. Aceptarla no es conformarme. A veces puedes ir incluso a recursos humanos a denunciar ese despido para que no te despidan y te dejen en la empresa. No digo que no, pero si lo haces desde la aceptación, tienes un % de éxito mucho más alto que si vas desde el enojo, si vas a pelear desde la frustración. ¿Okay? Actuar desde el sufrimiento o actuar desde el dolor no es lo mismo, ¿sí? Cuando el dolor viene a nuestras vidas sin que mezclemos nada, trae grandes beneficios. Por eso en hebreo la palabra pajad, miedo, que es un tipo de dolor, tiene las mismas letras que dahaf, que es también impulso. Porque cuando yo tengo miedo, recibo un impulso. Cuando alguien me persigue, corro más, porque el dolor, ¿sí?, me impulsa hacia adelante. Cuando me quemo con una vela, mi mano se separa de allí sin que ni siquiera tenga que pensar, porque el dolor sale en impulsos. Las situaciones dolorosas me impulsan hacia adelante. 7 veces cae el justo y gracias a la caída 7 veces se levanta. Más allá, más arriba aún. Entonces, el dolor no te va a causar nada malo, es desagradable, pero al final te va a impulsar. El sufrimiento te va a dejar abajo, porque estás atascado o atascada con aquello que estás peleando, que es pelear algo que ya sucedió. Por eso es que la aceptación es la madre de toda sanidad. De hecho, aceptación en hebreo es Kabbalah. Sí, igual que la sabiduría que estamos estudiando, porque la sabiduría que estamos estudiando al final viene a enseñarte cómo todo viene de Dios, como Dios es en todo, como todo es Dios. Por lo tanto, cuando yo estudio Kabbalah, estoy en Kabbalah, en aceptación. Aceptación, de nuevo, no significa conformarme, no significa que no quiera un mundo mejor, no significa que no quiera mejorar, significa que todo lo que me pasa, yo lo vivo con aceptación. Me duele, pero lo acepto. No vivo sufriendo por lo que ya pasó, porque es el arte de aceptar, ¿sí? Y el ejercicio que te hice lo puedes hacer con todo lo que te esté haciendo sufrir, porque si tú ves un sufrimiento, que algo que no te va, tienes que saber que estás con pensamientos que contradicen la realidad, porque esa es la raíz de todo el sufrimiento humano. Pensamientos y creencias que contradicen la realidad. Y si no, pruébame con eso, porque eso es algo que nunca, nunca falla. Así que voy a dejarte con esta información, creo que puede ser una información transformadora para tu vida. Y si es así, y si la has comprendido o lo que hayas comprendido, te pido que me lo dejes en comentarios para que como comunidad entremos también en un diálogo acerca de este tema, que creo que nos puede aportar muchísimo. Sin más, si te gustó el video, déjame like, suscríbete al canal si no lo hiciste antes y nos veremos en el próximo video. Shalom.